Hace varios años, cuando era un adolescente, viví una experiencia de miedo. Se trata de un encuentro con el Hatman, una figura oscura que se ha convertido en el símbolo del terror en mi vida. Ocurrió en una noche de verano, cuando mis padres se habían ido de viaje y me quedé solo en casa. Mis amigos habían venido a pasar la noche y decidimos hacer una especie de vigilia en el salón, con la intención de asustarnos mutuamente contando historias de terror. La noche estaba cálida y la casa parecía tranquila, pero eso cambió cuando comenzamos a hablar del Hatman. Uno de mis amigos, Tom, comenzó a relatar la leyenda urbana que había escuchado sobre esta siniestra figura. Según la historia, el Hatman era un ser oscuro que aparecía en los momentos de mayor miedo y desesperación de las personas. Se decía que su sombrero de copa y su gabardina eran las únicas partes visibles de su figura, y sus ojos eran dos luces brillantes y malévolas. Riendo nerviosamente continuamos la conversación, tratando de asustarnos unos a otros con historias inventadas, pero algo en el ambiente cambió. La habitación se llenó de una opresiva sensación de malestar, y las luces comenzaron a parpadear. Mi corazón latía descontroladamente, y mis amigos también parecían inquietos. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina de la sala, bajo una tenue luz, una figura alta y oscura, con un sombrero de copa y una gabardina, estaba de pie, observándonos con ojos brillantes y fríos. Era el Hatman. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta, y mis amigos también estaban paralizados por el miedo. La presencia del Hatman era abrumadora, como si el mismo terror se hubiera materializado en la habitación. El Hatman se acercó lentamente, moviéndose con una suavidad inhumana. Podía sentir su mirada penetrante clavada en mí. No podía moverme, gritar ni hacer nada. Parecía que el tiempo se había detenido mientras él se acercaba más y más. De repente, como si se hubiera desvanecido en el aire, el Hatman desapareció. La habitación se llenó de un silencio inquietante, y las luces dejaron de parpadear. Mis amigos y yo estábamos temblando de miedo, sin saber qué había ocurrido realmente. Desde ese día, nunca volvimos a mencionar el Hatman ni a contar historias de terror. La experiencia nos dejó marcados, y cada uno de nosotros tenía pesadillas con esa figura siniestra. Aunque nunca he vuelto a ver al Hatman, su presencia aún se siente en mis pesadillas, recordándome esa noche de terror que cambió mi vida para siempre. ¿Conocéis esa teoría sobre que si alguien muere en una línea temporal, saltan a otra? Creo que eso me ha ocurrido a mí. En julio, mi familia, mis padres, mis 2 hermanos y yo, íbamos de viaje por carretera a Montana para visitar a los abuelos. Antes del viaje tuve un presentimiento horrible. Con imágenes de accidentes de coches en mi cabeza, estaba segura de que íbamos a tener uno. Suelo tener ansiedad, pero esto no se parecía a mis ataques de ansiedad, y además me encantan los viajes por carretera. Nos fuimos el sábado. Les había dicho a mis padres lo que me pasaba, y me dijeron que sería mi ansiedad. Me metí en el coche sintiéndome como si firmara mi sentencia de muerte. Tras 6 horas de viaje, no ha pasado nada y comienzo a calmarme. De repente, entramos en un túnel y todo cambia. Me pareció verlo todo a cámara lenta durante 4 minutos o así. Pensaba que me estaba volviendo loca. Durante unos segundos, hubo una gran luz dentro del coche, y al mirar a mi familia no entendía quiénes eran. Y de repente, todo volvió a la normalidad, pero sentí que algo imperceptible había cambiado. Cerré los ojos e intenté encontrarle sentido a todo y recordé: mi sangre, nuestro coche, y una furgoneta hechos trizas en la cuneta justo tras el túnel, y cuerpos destrozados. Recordé sensaciones que no debería conocer: el aspecto de un cerebro desparramado, el olor de algo quemándose, el no poder respirar. Pero no ocurrió, y aún así recordaba el impacto lateral. Nunca he estado en un accidente de coche, no tengo antecedentes de psicosis. Esto no es estrés postraumático y no me ha dado nunca ansiedad estar en el coche. Pero aún pienso en ello, y cuando conduzco mi propio coche, soy más cauta. No sé qué pasó, pero recuerdo sentir que morí en cierto sentido. No soy una persona espiritual, de hecho soy científica de corazón, pero no puedo explicar esto. Un día estaba haciendo tarea en la cocina en la madrugada, y algo raro ocurrió. Escuché el grito de un señor. No entendí lo que dijo, y pensé que tal vez era algún borracho de la calle, así que lo ignoré. Pasó un rato, y empecé a escuchar a lo lejos un silbido que entonaba una melodía que no había escuchado antes.
Lo volví a ignorar pensando que quizá venía de la calle o de la casa de mis vecinos. Pero empecé a escucharlo cada vez más cerca. Traté de no prestarle mucha atención. No era la primera vez que pasaban cosas raras en esa casa. Pero el silbido se acercaba cada vez más. De pronto se detuvo y lo siguiente que escuché fue que abrieron la puerta para bajar las escaleras y unos pasos pesados como los de un hombre que traía botas. Regresó el silencio, y cuando me tranquilicé, escuché el mismo silbido cerca de mi oído, y una mano estaba recargada en mi hombro. Me paralicé del miedo que sentí, y cuando reaccioné solo pude llamar a mi papá, que fue corriendo con preocupación hacia mí. Le conté lo que había pasado, y fue a inspeccionar la puerta conmigo. Estaba abierta, pero esa puerta nunca estaba abierta. La cerró, y cuando íbamos bajando, vio que en el escalón había una huella de un animal, y me dijo que me fuera a dormir. Ya no he vuelto a escuchar ese silbido inolvidable, pero la mano me dejó un recuerdo. Cada que volteo a mi hombro, siento que la veo, aunque sé que no es real. Cuando tenía unos 8 años me gustaba mucho jugar con megablocks. Armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirado otra de mis torres, me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso. Entonces yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano, de 5 años, estaba en mi cuarto, recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz, estaba callado y se veía muy concentrado en lo que hacía. Volteé con mi mamá otra vez y le dije: «Ah, mi hermano ya lo está haciendo por mí». A lo que ella se asomó, observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos y dijo: «Ahí no hay nadie. Tu hermano está afuera, jugando». Volví a mi cuarto y vi que, en efecto, no había nadie. Ahora la luz estaba apagada y los juguetes seguían en el suelo. Sí, se me hizo extraño, pero decidí ignorarlo, recoger y simplemente salir. Trabajo para una empresa de carpintería y estaba entregando una carga en una obra a 1 hora de distancia del trabajo. Y siempre que estoy fuera de casa, simplemente reproduzco vídeos recopilatorios de Reddit a través de mis audífonos. Llevaba unos 8 minutos en un vídeo cuando en medio de la ciudad, en un semáforo en rojo con una mala sensación de déjà vu, el vídeo empezó a tardar en cargarse. Pensé que era extraño, ya que tenía buena conexión, pero iba a esperar a que terminara. El semáforo se puso en verde, y el vídeo se reprodujo el tiempo suficiente para decir la palabra «espera», y empezó a cargarse de nuevo. No podía ver nada en absoluto. La carretera estaba despejada, pero pensé en escuchar. Miré a la izquierda, luego a la derecha de nuevo, y había un enorme camión a toda velocidad que apareció de la nada, y se saltó el semáforo en rojo. Se habría llevado por delante el lado del conductor de la cabina, y yo habría estado frito si no hubiera esperado. Definitivamente me recordó mi propia mortalidad. La casa de mis abuelos paternos no es muy grande, pero los patios sí lo eran, en especial el de atrás porque tenían una mini granja para uso personal. Detrás de eso estaba la construcción en obra negra de casa de una de mis tías y luego un plantío de magueyes de mi abuelo. En esa zona tenía un baño viejito de madera, donde todo iba a dar a un riachuelo que pasa por atrás. Ahí estábamos mis primos, mis hermanos y yo. Éramos como 8 personas de entre 7 y 16 años jugando entre los magueyes. En eso me dieron ganas de hacer del baño. La puerta no cerraba bien, así que mis primos estaban sosteniéndola. Cuando estaba lista para salir del baño, el ruido de risas y juegos se detuvo en seco por un grito aterrador. Me congelé. Todos salieron corriendo y aún se oía ese horrible grito. Cuando al fin pude moverme, empujé la puerta para salir corriendo, pero entré en pánico cuando vi que la puerta no abría por más que la empujara. No tenía pestillo ni nada, pero no abría. Solo habían pasado como 5 segundos y el grito seguía escuchándose. Sentí un frío aterrador desde mi espalda que atravesó mi pecho y cubrió todo mi cuerpo mientras yo pegaba en la puerta, la empujaba y gritaba. Pensé que me iba a morir ahí. Cuando al fin pude abrir la puerta y salir corriendo, llegué hasta el patio y encontré a todos mis primos pálidos. Algunos lloraban, pero yo solo sentía un nudo en el pecho. Ese grito dejó de escucharse. Nos asomamos al pasillo que nos llevaba hasta los magueyes y vimos una silueta blanca flotando en el arroyo, siguiendo el curso del agua.
El abuelo nos dijo más tarde que esa había sido la Llorona y que él ya la había visto y oído. Nos advirtió que no dejáramos que nos viera de frente o podríamos morir del susto. Nunca volvimos a jugar en esa zona. Cuando vivía en China, una vez me enojé muchísimo con mi ahora ex. Me salí de los departamentos donde vivía y me fui a caminar a una montaña cercana que tenía una especie de templo en la parte más alta. Siempre iba a ese lugar a olvidarme de todo, porque nunca había gente y la vista era hermosa. Ese día ya era de noche y no se veía nada, pero no sabía a dónde más ir a llorar. Así que con la luz de mi celular recorrí toda la montaña hasta que llegué al templo. Me acurruqué en una banca de madera muy vieja y lloré hasta quedarme dormida. Entre sueños escuché los pasos de alguien entrando al templo y sentí cómo se sentó a mis pies en la misma banca y puso su mano en mis pies. Apenada me paré de golpe para disculparme por haberme dormido allí, pero al incorporarme no había nadie. Nunca he sentido tanto miedo y tanta paz al mismo tiempo. Después de contarle la historia a mis amigos chinos, me dijeron que nadie subía allí por esa misma razón. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de la visita más inquietante que he realizado a un cementerio. Sucedió hace algunos años, en una pequeña ciudad llamada Willowbrook. Durante la temporada de Halloween, mis amigos y yo solíamos hacer visitas a lugares espeluznantes, como el antiguo cementerio de la ciudad. Era una tradición que habíamos mantenido desde la secundaria. Una noche de octubre, mi amiga Emily, mi novio Mark y yo decidimos explorar el cementerio de Willowbrook. La luna llena arrojaba una luz plateada sobre las lápidas, creando una atmósfera mágica y aterradora a la vez. La hierba estaba alta y cubría muchas de las tumbas más antiguas. A medida que avanzábamos, notamos que había una tumba particularmente antigua y deteriorada que se destacaba en el centro del cementerio. El nombre inscrito en la lápida era Eleanor Blackwood, y la fecha de defunción databa de hace más de un siglo. Emily, siempre intrigada por lo paranormal, sugirió que intentáramos hacer una sesión de espiritismo para contactar con el supuesto espíritu de Eleanor. Marcamos un círculo en la hierba alrededor de la tumba y colocamos nuestras manos en el suelo, uniéndonos en un círculo. Emily comenzó a invocar al espíritu de Eleanor, y para nuestra sorpresa, el viento comenzó a soplar con fuerza y las hojas de los árboles se movieron como susurros fantasmales. Fue entonces cuando escuchamos un murmullo, un suspiro como si alguien estuviera tratando de comunicarse con nosotros. La atmósfera se volvió cada vez más inquietante. El viento soplaba más fuerte, y las sombras de los árboles parecían cobrar vida. Sentí una presión en el pecho y un frío intenso que se apoderó de mí. Mark miró alrededor, asustado, y Emily, con voz temblorosa, continuó la invocación. Entonces, una figura tenue y borrosa comenzó a formarse frente a nosotros. Era una silueta femenina que se alzaba lentamente desde la tumba de Eleanor. El miedo nos paralizó. La figura se acercó y pude ver sus ojos, vacíos y oscuros como la noche. En ese momento, el pánico se apoderó de nosotros. Rompimos el círculo y corrimos del cementerio, sin mirar atrás. A medida que nos alejábamos, el viento cesó y la noche volvió a la calma. Nunca pudimos explicar lo que habíamos presenciado esa noche, pero una cosa era segura: Eleanor Blackwood, o lo que fuera que encontramos en su tumba, no era un espíritu que debiera ser perturbado. Desde entonces, nunca volvimos a visitar el cementerio de Willowbrook en Halloween, y la memoria de esa experiencia continúa atormentándonos. Hace unos años, durante una noche de Halloween, decidí unirme a un grupo de amigos para una caminata nocturna en un bosque cercano. La atmósfera era espeluznante, con el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies y la luna llena arrojando una luz plateada sobre los árboles altos. Estábamos emocionados, pero ninguna de nuestras expectativas podría habernos preparado para lo que experimentaríamos esa noche. Al principio, todo era como cualquier otra caminata nocturna. Risas, bromas y el sonido ocasional de un búho rompían el silencio. Sin embargo,
A medida que avanzábamos más profundamente en el bosque, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Parecía que algo o alguien nos observaba desde las sombras. Mis amigos notaron mi nerviosismo y comenzaron a burlarse, diciendo que era solo nuestra imaginación alimentada por la noche de Halloween. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Entonces lo vi, una sombra alargada moviéndose entre los árboles, rápida como el viento. Traté de convencerme de que era solo un animal salvaje, pero su forma era demasiado humana. Me detuve en seco, y los demás me siguieron al mirar en dirección a la sombra. Estaba más cerca ahora, a solo unos metros de distancia, y podía ver la silueta de un hombre con sombrero, como de la época antigua. El silencio descendió sobre nosotros, la sombra se detuvo, y sus ojos, inyectados en rojo, parecían fijarse en mí. Mis amigos retrocedieron, pero yo estaba paralizado por el miedo. La sombra se acercó aún más, deslizándose sigilosamente hacia mí. Finalmente, uno de mis amigos me agarró del brazo y me sacó de mi trance. Corrimos de regreso por el camino por el que habíamos venido, con la sombra persiguiéndonos. Con el corazón latiendo descontroladamente, logramos salir del bosque. Miramos hacia atrás, pero la sombra había desaparecido en la oscuridad del bosque. Aunque nadie más vio lo que yo vi, sé que esa sombra en el bosque era real. Desde esa noche, no puedo mirar un bosque de la misma manera. Cada vez que veo una sombra alargada entre los árboles, me pregunto si es la misma sombra que nos persiguió en aquella noche de Halloween. Hace varios años, durante una búsqueda en internet sobre lugares abandonados en mi área, me topé con una entrada que mencionaba un asilo abandonado. La curiosidad me llevó a investigar más a fondo, y finalmente, convencí a un par de amigos para que me acompañaran en una exploración de Halloween. El asilo, conocido como Sanatorio San Sebastián, había sido abandonado durante décadas, y su arquitectura siniestra parecía un escenario perfecto para una experiencia aterradora. Esa noche, mientras nos acercábamos al asilo, una luna llena arrojaba su luz sobre el edificio en ruinas. La atmósfera era espeluznante, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos y murmullos de hojas secas bajo nuestros pies. El viento soplaba de una manera que hacía eco en los pasillos oscuros. Al entrar, una sensación de opresión nos rodeó. Las paredes descascaradas y las camas oxidadas nos recordaban que este lugar había sido testigo de innumerables historias de dolor y desesperación. Nuestros corazones latían fuertemente, pero estábamos decididos a explorar cada rincón del asilo. A medida que avanzábamos por los pasillos, comenzamos a escuchar susurros y risas susurrantes. Era como si las almas atormentadas de los antiguos residentes aún vagaran por los pasillos. Una puerta se abrió repentinamente, y un fuerte golpe resonó detrás de nosotros. Giramos para mirar, pero no había nadie allí. Nuestros nervios estaban a flor de piel, pero continuamos. En una de las salas, encontramos registros antiguos con nombres y diagnósticos de los pacientes. Mientras hojeaba uno de los archivos, una mano fría tocó mi hombro. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Finalmente decidimos regresar. Cuando llegamos a la entrada, las puertas que habíamos abierto estaban cerradas. Estábamos atrapados. Un frío escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba hacia atrás y veía a las sombras moverse en los pasillos oscuros. Las risas y los susurros se hicieron más intensos, llenando el asilo con una presencia inquietante. Desesperados, buscamos una salida, y finalmente encontramos una ventana rota que nos permitió escapar. Regresamos a la seguridad del mundo exterior, pero nunca pudimos explicar lo que habíamos experimentado en el asilo. Desde esa noche, no puedo dejar de pensar en las almas atormentadas que parecen seguir vagando por los oscuros pasillos del Sanatorio San Sebastián. Hola, mi nombre es Diego. Hace varios años, durante mi último año de secundaria, mis amigos y yo decidimos pasar una noche de Halloween en una casa abandonada que se decía estaba embrujada. Teníamos una tabla Ouija, y la emoción de la juventud y la curiosidad nos llevaron a intentar contactar con lo desconocido. La casa en sí era una mansión antigua y oscura, con ventanas rotas y pintura descascarada. La atmósfera era espeluznante, con el viento soplando a través de las grietas. A la luz de las velas comenzamos la sesión de Ouija, colocando nuestras manos en el puntero. Al principio, nada sucedió.
Reímos nerviosamente, pensando que la Ouija era solo un juego. Pero a medida que continuamos haciendo preguntas, el puntero comenzó a moverse, lentamente al principio, y luego con más fuerza. Miré a mis amigos, sus rostros reflejaban la misma mezcla de asombro y miedo que sentía yo. Comenzamos a recibir respuestas en forma de letras que deletreaban palabras. Parecía que estábamos en contacto con un espíritu que afirmaba haber vivido en esa casa hace mucho tiempo. A medida que las preguntas se volvieron más personales, el espíritu reveló detalles sobre su vida y su muerte, detalles que solo alguien que había vivido allí podría conocer. De repente, el ambiente se volvió frío y opresivo. Las velas parpadearon y el viento soplaba más fuerte. El puntero de la Ouija se movía más rápido, deletreando palabras incoherentes. La atmósfera cambió de inmediato, y nos dimos cuenta de que no estábamos solos en la habitación. Uno de mis amigos, el más valiente de todos, preguntó al espíritu si estaba enojado. El puntero se movió con violencia hacia sí. En ese momento, el viento arremetió con fuerza, apagando las velas y sumiéndonos en la oscuridad total. Gritamos y corrimos hacia la salida, dejando la Ouija detrás de nosotros. Nunca regresamos a esa casa abandonada, y nunca volvimos a jugar con una tabla Ouija. La experiencia nos dejó con una sensación de que habíamos abierto una puerta a un mundo que no entendíamos. Un mundo lleno de presencias inquietantes y secretos oscuros. Desde entonces, respeto la advertencia de que la Ouija no es solo un juego y que ciertas puertas no deben abrirse. Mi nombre es Max, y esta historia ocurrió hace unos años en el norte de Minnesota. Siempre he sido un amante de la naturaleza y un ávido cazador. En ese momento, tenía un grupo de amigos con los que solía aventurarme en el bosque en busca de presas. Pero esa cacería en particular cambiaría mi vida para siempre. Era una fría mañana de noviembre, y decidimos adentrarnos más profundamente en el bosque de lo que solíamos hacerlo. Los nativos de la área recomendaban de que no era seguro entrarse mucho al bosque porque habían wendigos. Yo lo tomé como una leyenda urbana que como una amenaza real. Pero esa percepción cambió para siempre. Estábamos en medio de una densa arboleda cuando escuché un ruido distante, como un lamento aterrador. Mis amigos, Jim y Troy, lo escucharon también. Al principio lo atribuimos a algún animal nocturno, pero este sonido no era natural. Era un grito largo y escalofriante que resonaba en la quietud del bosque. Seguimos avanzando, convenciéndonos de que solo era una ilusión auditiva, pero pronto descubrimos que estábamos siendo seguidos. Aunque no podíamos ver nada, el sonido de pisadas detrás de nosotros era inconfundible. Cada vez que nos deteníamos, también lo hacía nuestro perseguidor invisible. El sol se puso rápidamente, y la oscuridad comenzó a envolver el bosque. Eso fue cuando escuché a Troy susurrar: «Es un Wendigo». Inmediatamente me vino a la mente todas las historias de terror que había escuchado sobre estas criaturas. Se decía que eran seres humanos que habían sido corrompidos por el canibalismo y que ahora cazaban a los vivos para saciar su hambre insaciable de carne humana. Aterrorizados, tratamos de encontrar una forma de escapar, pero parecía que el Wendigo estaba en todas partes, siempre a nuestro alcance. Susurros inhumanos y gruñidos llenaban el aire. No podíamos verlo, pero podíamos sentir su presencia oscura y malévola. Finalmente, Jim y yo corrimos en direcciones opuestas, con la esperanza de distraer al Wendigo y darle una oportunidad a Troy para escapar. Lo último que vi antes de perder de vista a Jim fue el reflejo de sus ojos aterrados en la oscuridad. Escuché su grito, y luego el bosque se llenó de un silencio espeluznante. Nunca volví a ver a Jim, ni a Troy. Logré encontrar mi camino de regreso a la civilización, pero la experiencia dejó cicatrices profundas en mi mente. Nunca volví a cazar en el norte de Minnesota, y desde entonces he creído en la existencia de los Wendigos. Desde entonces, me he convertido en un defensor de la conservación de la naturaleza y la protección de la vida silvestre, como una forma de redimirme por lo que sucedió en esa cacería fatídica. Cada vez que estoy en el bosque, siento que los ojos hambrientos del Wendigo me observan, recordándome que nunca debemos subestimar el poder de las historias de miedo.
Mi nombre es William, y soy un cazador experimentado. Durante años, he recorrido los bosques más remotos en busca de presas, pero jamás me había enfrentado a algo tan aterrador como lo que viví en una gélida noche de invierno en el norte de Canadá. Era una de esas noches en las que el frío parecía calar hasta los huesos, y mi aliento se congelaba en el aire. Había seguido un rastro de huellas de ciervo durante horas, y la oscuridad ya se cernía sobre el bosque cuando finalmente me encontré con la criatura. Pero lo que vi no era un ciervo, ni nada que pudiera compararse a cualquier animal conocido. La figura se alzaba en la distancia, casi como un espectro, y mis sentidos me advertían que algo andaba terriblemente mal. Mi instinto de cazador me impulsó a acercarme sigilosamente, pero a medida que me aproximaba, noté que su forma era grotesca y retorcida. Su piel era pálida y desgarrada, y sus ojos ardían con una luz fría y hambrienta, una luz que parecía no pertenecer a este mundo. El miedo me invadió, pero no podía dejar de mirar. El ser comenzó a moverse, y lo hizo de una manera que era innatural, con movimientos espasmódicos y erráticos. Entonces, escuché un susurro que parecía llevar el eco de incontables almas perdidas. Era una criatura de pesadilla sacada de las leyendas locales. Mis manos temblaban al sostener mi rifle, pero sabía que debía actuar. A medida que me preparaba para disparar, la criatura volteó la cabeza hacia mí con una velocidad impresionante, sus ojos brillando con una ferocidad inhumana. Su aullido retumbó en el silencio de la noche, y sentí como la sangre se congelaba en mis venas. Disparé mi arma, pero la criatura se desvaneció en un instante. Me quedé solo, con el eco de su grito en mis oídos, y la certeza de que había tenido un encuentro con una criatura sobrenatural. Huí de ese lugar, y nunca volví a cazar en esos bosques. Desde entonces, he vivido con el temor de que el Wendigo regrese, y cada vez que veo una luz extraña en el bosque, no puedo evitar recordar esa noche y los ojos que aún me persiguen en mis pesadillas. El Wendigo es una pesadilla que, aunque quiera olvidar, nunca me abandonará. Hola, yo solía ser un guardabosques en un parque nacional remoto. En mi primer año en el trabajo, sabía muy poco sobre los peligros del bosque, y mucho menos sobre las criaturas que acechaban en sus sombras. Esta historia es sobre la noche en la que me encontré con algo aterrador, sin siquiera saber que existía. Era un frío día de invierno, y estaba realizando mi rutina habitual de patrullar el parque para asegurarme de que todo estuviera en orden. Mientras caminaba a través de los densos bosques de pinos, comencé a sentir un inquietante sentimiento de que algo estaba observándome, pero lo atribuí a mis nervios de ser un novato en el trabajo y continué. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más oscuro y la nieve crujía bajo mis botas. Entonces, escuché un ruido, un aullido escalofriante que parecía desgarrar el silencio de la noche. Me detuve en seco, mis oídos zumbaban y mi corazón latía con fuerza. No tenía idea de qué podría ser. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Entre los árboles, una figura oscura y retorcida se movía en la distancia. Su forma era inhumana, con extremidades largas y delgadas que se agitaban con una gracia antinatural. No podía ver su rostro, pero sabía que lo que estaba viendo no era normal. Sin saber qué hacer, alcé mi linterna hacia la figura. Fue en ese momento que la luz iluminó sus ojos, o más bien, lo que parecían ser ojos. Brillaban con un resplandor frío y hambriento, y me miraban con una intensidad que me hizo retroceder. Entonces, el guardabosques en mí finalmente reaccionó, y desesperadamente retrocedí mientras el ser emitía un sonido aterrador, una mezcla de aullido y susurro que me erizó la piel. Corrí tan rápido como mis piernas me permitieron, sin mirar atrás, hasta que finalmente salí del bosque. Más tarde, investigando lo que había visto, descubrí que había tenido un encuentro con un Wendigo, una criatura de las leyendas nativas americanas que se alimenta de carne humana y cuyo aullido se dice que anuncia la muerte. Desde entonces, nunca volví a ese lugar y dejé el trabajo de guardabosques. Aunque traté de olvidar lo que vi, los ojos brillantes y hambrientos del Wendigo siguen atormentando mis pesadillas, recordándome que en el bosque existen horrores que no pueden explicarse. Mi nombre es David.
Y esta historia ocurrió hace unos años en un pequeño pueblo en las profundidades de Canadá. Nunca creí en las leyendas locales hasta que experimenté algo que cambió mi vida para siempre. Era un invierno particularmente crudo, y mi amigo John y yo decidimos ir de excursión en el bosque con la esperanza de cazar algo para la cena. John era un experto en supervivencia y conocía los bosques como la palma de su mano. Nos adentramos en el espeso bosque cubierto de nieve con nuestras mochilas y armas, emocionados por la aventura que se avecinaba. Después de un largo día de caza sin éxito, el sol comenzó a ponerse y la temperatura bajó drásticamente. Decidimos establecer nuestro campamento para pasar la noche. Mientras cenábamos junto al fuego, John comenzó a hablar de las leyendas locales sobre los wendigos. Según la historia, estos seres malignos se alimentan de carne humana y se transforman en criaturas grotescas. Aunque yo estaba escéptico, la historia me hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral, especialmente cuando John mencionó que la forma de identificar a un wendigo era por sus ojos brillantes y hambrientos. Nos metimos en nuestras tiendas de campaña con una pequeña linterna iluminando el interior. La noche era espeluznante, y el aullido del viento a través de los árboles me hacía sentir incómodo. Pero traté de convencerme de que era solo paranoia. Alrededor de la medianoche me desperté sintiendo que algo estaba mal. Escuché un susurro bajo y escalofriante afuera de la tienda de campaña. Desperté a John, quien también parecía inquieto. Decidimos apagar la linterna y escuchar atentamente. Fue entonces cuando escuchamos pasos suaves en la nieve que se acercaban lentamente. Los corazones nos latían con fuerza cuando una figura oscura se alzó frente a nuestras tiendas de campaña. Una sensación de terror me recorrió mientras los ojos del ser brillaban con una luz fría y hambrienta. No había duda, estábamos frente a un wendigo. John y yo permanecimos inmóviles, rezando para que el wendigo no notara nuestra presencia. El ser se movía de manera errática y parecía desesperado por algo. Sus ojos seguían buscando a su alrededor, y su aliento congelado se deslizaba por el aire helado. Por alguna razón, el wendigo se alejó, dejándonos temblando de miedo. Esperamos hasta que estuvimos seguros de que había desaparecido antes de empacar y abandonar el campamento. Nunca volvimos a cazar en ese bosque y nos aseguramos de advertir a los lugareños sobre lo que habíamos visto. Desde entonces, no puedo quitarme la imagen de esos ojos hambrientos de mi mente. La historia de los wendigos ya no es una leyenda para mí, sino una pesadilla que viví en carne propia. Hace algunos años, decidí emprender un viaje al norte de Canadá para aprender más sobre la cultura de los nativos americanos. Me había sumergido en la historia y las leyendas de las tribus locales, y había escuchado hablar del temible wendigo en numerosas ocasiones. No obstante, nunca me imaginé que mi búsqueda de conocimiento me llevaría a un encuentro tan aterrador con esta criatura. Mi viaje me llevó a una remota reserva de la tribu Cree, en el corazón de los bosques boreales. Fui recibido con cálida hospitalidad por los ancianos de la tribu, quienes accedieron a compartir conmigo su sabiduría ancestral. Mientras me adentraba más y más en sus tradiciones y creencias, escuchaba sus historias sobre el wendigo, una entidad que, según ellos, acechaba en los bosques durante los crudos inviernos. Una noche, un anciano llamado Wapasha se ofreció a llevarme a un viaje por el bosque para enseñarme más sobre la relación de su tribu con la naturaleza. A pesar de las advertencias sobre el wendigo, no podía rechazar esta oportunidad única. Nos adentramos en el espeso bosque bajo el frío manto de la luna llena, armados con antorchas y nuestra intuición. El bosque estaba en silencio, como si la propia naturaleza estuviera reteniendo el aliento. Wapasha me habló de la importancia de respetar a los espíritus del bosque y de cómo su tribu vivía en armonía con la tierra. Pero mientras avanzábamos, la atmósfera cambió. Un frío gélido se apoderó del ambiente, y el viento susurraba palabras incomprensibles en nuestros oídos. De repente, escuchamos un crujido escalofriante entre los árboles. Wapasha se detuvo en seco y sus ojos se abrieron de par en par. El silencio del bosque se hizo aún más profundo, y su expresión de terror me llenó de pánico. Entonces, lo vi. A unos metros de nosotros, emergió una figura alta y esquelética. Era el wendigo. Sus ojos brillaban con un fuego frío, y su piel parecía estirarse sobre su esquelético cuerpo. Emitió un aullido inhumano que perforó mis tímpanos y heló mi sangre.
Huapasha y yo retrocedimos, nuestras antorchas temblorosas iluminando su rostro grotesco. El Wendigo avanzó hacia nosotros, sus garras extendidas, como si estuviera ansioso por devorar nuestras almas. Corrimos en busca de refugio, el aullido del Wendigo persiguiéndonos. Finalmente llegamos a un pequeño claro donde el espíritu del bosque parecía ofrecernos protección. El Wendigo, lleno de rabia, se quedó al margen del claro, lanzándonos miradas llenas de odio antes de desaparecer entre los árboles. Huapasha y yo pasamos la noche en ese claro, asustados y exhaustos. A la mañana siguiente, decidimos regresar a la reserva, donde compartimos nuestra aterradora experiencia con los ancianos de la tribu. Nos dijeron que habíamos tenido suerte, que el Wendigo rara vez dejaba testigos de sus encuentros. Mi experiencia con el Wendigo fue aterradora y me dejó marcado para siempre. Aprendí que las leyendas de los nativos americanos no deben tomarse a la ligera, y que hay fuerzas en la naturaleza que van más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, tengo un profundo respeto por el misterio y la magia de los bosques, y una comprensión renovada de las antiguas creencias de los nativos americanos. Mi nombre es James, y como amante de la naturaleza, solía pasar mis fines de semana explorando bosques cercanos. Sin embargo, una expedición en particular me llevó al encuentro de algo que desearía no haber descubierto. Era un día nublado, y decidí aventurarme en un bosque que apenas conocía. A medida que avanzaba entre los árboles, noté un silencio inusual. Los cantos de los pájaros y el susurro del viento desaparecieron, dejándome con una sensación incómoda. Mis pasos resonaban en la quietud. Fue entonces cuando vi algo en la distancia. Al principio pensé que era un animal grande, pero a medida que me acercaba, la realidad se volvía más perturbadora. Una criatura, baja y alargada, se movía entre la maleza. Tenía extremidades extrañas que se retorcían en ángulos inusuales y ojos que reflejaban una luz opaca. Con el corazón acelerado, saqué mi teléfono para tomar una foto. Pero cuando la criatura notó mi presencia, emitió un sonido gutural y desapareció entre los árboles. La sensación de malestar se intensificó y decidí regresar a casa. Esa noche, mientras revisaba las fotos, noté algo inquietante. En una de las imágenes, la criatura estaba parcialmente oculta entre la vegetación. Mis manos temblaban al ampliar la imagen, revelando detalles perturbadores que mi mente no quería aceptar. Investigué sobre criaturas locales, pero no encontré nada que coincidiera con lo que había visto. El bosque se volvió un lugar prohibido para mí, y las noches se llenaron de pesadillas en las que la criatura emergía de las sombras. Aunque trato de convencerme de que fue una alucinación o una coincidencia, el recuerdo persiste. A veces, cuando escucho historias de avistamientos inexplicables en los bosques, me pregunto si hay algo más en la naturaleza de lo que estamos dispuestos a admitir. Y si alguna vez decides aventurarte en un bosque desconocido, recuerda que no siempre estás solo. Me llamo Dakota, y mi obsesión por la naturaleza me llevó a alquilar una cabaña remota en mitad del bosque. Lo que inicialmente parecía un retiro perfecto, se convirtió en una pesadilla que aún me atormenta. La cabaña, aunque rústica, tenía un encanto acogedor. Los primeros días fueron tranquilos, con el susurro del viento entre los árboles y el crujir de las hojas bajo mis pies. Pero una noche, algo cambió. Escuché golpes en la puerta, suaves al principio, como si alguien apenas tocara. Me levanté, expectante, y cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo la oscuridad del bosque se extendía ante mí. Sacudí la cabeza, atribuyendo los sonidos a mi imaginación. Pero las noches siguientes se volvieron más inquietantes. Golpes más fuertes, susurros distantes y sombras fugaces que danzaban en el umbral de mi visión. La cabaña parecía retener susurros y secretos que se filtraban en mi mente mientras intentaba dormir. Una madrugada, desperté sintiendo que alguien me observaba. Mis ojos se encontraron con la figura de un hombre de aspecto desgastado, de pie al pie de mi cama. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero sentí una presión en el aire, como si estuviera cargado de angustia. Grité y encendí la luz, pero la figura desapareció como humo. La cabaña retumbaba con susurros inaudibles, y una sensación de frío penetrante llenó el aire. Convencida de que la cabaña estaba poseída por algún espíritu atormentado,
decidí abandonarla. Cuando regresé a la civilización, el peso en mis hombros disminuyó, pero la imagen de la figura y los susurros persistieron. Investigué sobre la historia de la cabaña y descubrí que, décadas atrás, un hombre había muerto allí en circunstancias misteriosas. Desde entonces, la cabaña ha quedado abandonada, testigo silencioso de secretos oscuros. La sensación de ser observada y los ecos de susurros incomprensibles se quedaron conmigo, recordándome que algunos lugares llevan consigo historias que prefieren permanecer ocultas en las sombras del bosque. Me llamo Laura, y soy una amante de la naturaleza. Mi trabajo como guardabosques me lleva a explorar los rincones más remotos de los bosques, pero una experiencia reciente ha sembrado una semilla de temor en mi corazón. En una noche oscura y sin luna, me aventuré a adentrarme en un bosque que se rumoreaba estaba embrujado. Las ramas crujían bajo mis botas mientras avanzaba con mi linterna, tratando de disipar cualquier miedo irracional. Pero a medida que penetraba más en la espesura, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. De repente, la linterna comenzó a parpadear, sumiéndome en la oscuridad momentáneamente. Un susurro tenue se coló entre los árboles, como si el propio bosque estuviera hablando en un idioma que yo no entendía. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por mantener la compostura. En la penumbra, distinguí sombras que parecían moverse por sí mismas. Figuras etéreas se deslizaban entre los troncos, apenas perceptibles. Me quedé paralizada, sintiendo la mirada de ojos invisibles clavados en mí. Algunas veces, creí escuchar risas suaves y otras, suspiros melancólicos que se perdían en el viento. Decidí regresar, pero las sendas del bosque parecían cambiar a mi alrededor. Lo que antes era un camino claro se volvía una maraña confusa de ramas y maleza. Mis latidos resonaban en mis oídos mientras me sumía en una desesperación creciente. Finalmente, emergí del bosque, exhausta y aterrada. Al mirar hacia atrás, noté que la oscuridad del bosque se había vuelto aún más densa, como si devorara la luz misma. Desde entonces, evito aquel bosque embrujado, pero las sombras y susurros persisten en mis pesadillas, recordándome que en la naturaleza, a veces, hay cosas que escapan a nuestra comprensión y acechan en la oscuridad de los bosques. Hace unos años, mientras exploraba un bosque que nunca antes había visitado, tropecé con algo que todavía me atormenta en mis pesadillas. En el corazón del bosque, entre los árboles densos, descubrí una escalera. No era una escalera ordinaria, era antigua y parecía no tener razón lógica para estar allí. Se elevaba hacia el cielo como un monumento fuera de lugar en medio de la naturaleza. Mi curiosidad superó mi inquietud inicial y decidí subir. Con cada escalón, la atmósfera a mi alrededor cambiaba. El silencio se volvía ensordecedor y la luz del sol se filtraba de manera extraña entre las hojas, creando sombras inquietantes. Al llegar a la cima, me encontré en un claro del bosque que no aparecía en ningún mapa. El lugar tenía un aire surrealista, como si estuviera en un rincón olvidado del tiempo. Sin embargo, la sensación de ser observado me hizo sentir incómodo. Al bajar, la escalera parecía más larga de lo que recordaba. Con cada paso, la quietud del bosque se volvía más opresiva. Las aves no cantaban, y el viento no soplaba entre las hojas. La escalera se estiraba infinitamente hacia arriba y hacia abajo, como si desafiara las leyes de la realidad. De repente, me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo. La noche había caído abruptamente, y la escalera parecía más ominosa bajo la luz de la luna. Me apresuré a bajar, pero los escalones parecían multiplicarse, creando una sensación de desesperación. Finalmente, alcancé el suelo, jadeante y desorientado. El bosque, que una vez fue familiar, ahora parecía ajeno y hostil. Desde aquel día, la escalera ha quedado grabada en mi memoria como un recordatorio de que hay lugares en la naturaleza que desafían toda lógica, lugares que se esconden entre las sombras del bosque, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para adentrarse en lo desconocido. Me llamo Liz, y lo que viví en aquel bosque quedó grabado en mi mente como una pesadilla viviente. Hace unos años, un grupo de amigos y yo decidimos hacer una excursión de campamento en un área remota que parecía el lugar perfecto para escapar del bullicio de la ciudad. La primera noche transcurrió sin incidentes. Ríos de risas,
Fogatas chispeantes y el zumbido de insectos crearon el ambiente perfecto. Pero cuando la oscuridad se apoderó del bosque en la segunda noche, las cosas tomaron un giro inesperado. Escuchamos sonidos extraños entre los árboles, pero pensamos que era simplemente la fauna nocturna del bosque. Sin embargo, cuando la fogata se apagó misteriosamente, la atmósfera se volvió tensa, como si una sombra acechara en las inmediaciones. Decidimos investigar, armados con linternas temblorosas. Entre los árboles encontramos marcas extrañas talladas en la corteza, símbolos que ninguno de nosotros reconocía. Las risas se desvanecieron, y la paranoia se apoderó de nuestro grupo. Al regresar al campamento, notamos que algunas de nuestras pertenencias habían desaparecido. Al principio, pensamos en un animal curioso, pero cuando escuchamos risas distantes y susurros en la oscuridad, el pánico se apoderó de nosotros. Decidimos abandonar el campamento y buscar refugio en la ciudad más cercana. Mientras caminábamos entre los árboles, las sombras parecían tomar forma, siguiéndonos a la distancia. Cada vez que mirábamos hacia atrás, veíamos figuras borrosas desvaneciéndose entre los árboles. Llegamos a la ciudad exhaustos y temblando. Cuando compartimos nuestra experiencia con los lugareños, notamos miradas de preocupación y asombro. Algunos murmuraron sobre antiguos rituales en el bosque, mientras que otros simplemente evitaban hablar del tema. Desde esa noche, el bosque ha quedado marcado en mi memoria como un lugar donde lo desconocido acecha en la oscuridad. La experiencia dejó cicatrices invisibles en nuestra psique, recordándonos que, a veces, es mejor no adentrarse demasiado en los secretos que oculta la naturaleza. Soy un cazador experimentado. He pasado incontables horas en los bosques, pero nada me preparó para la experiencia que tuve el otoño pasado. Era un día nublado y fresco, perfecto para la caza. Decidí aventurarme más profundo en el bosque en busca de un buen trofeo. A medida que me internaba, noté que los sonidos normales del bosque estaban extrañamente ausentes. No había cantos de pájaros ni el susurro del viento entre las hojas. Después de horas de caminata, avisté un ciervo majestuoso. Me preparé para disparar, pero antes de que pudiera hacerlo, el ciervo levantó la cabeza y miró hacia el espeso bosque cercano. Su reacción me desconcertó, pero decidí seguir su mirada. Fue entonces cuando lo vi, una figura humana, pero algo estaba terriblemente mal. Se movía de manera errática, como si estuviera poseída por una fuerza invisible. Sus ojos, vacíos y sin vida, se encontraron con los míos. Me escondí instintivamente, pero la figura continuó avanzando en mi dirección. Cauteloso, decidí abandonar mi posición y alejarme silenciosamente. Sin embargo, cada vez que giraba para verificar, la figura estaba más cerca. La tarde se desvaneció en una oscuridad inquietante mientras caminaba, con la sensación de que algo me observaba desde la penumbra. Mis pasos resonaban en el silencio del bosque, pero cada vez que me detenía, percibía un susurro tenue, como un eco distante de voces, susurrando palabras indescifrables. Finalmente, emergí del bosque exhausto y aterrorizado. Mientras regresaba a casa, no podía quitarme la sensación de que algo se había aferrado a mi espalda durante todo el camino. Mis noches se llenaron de pesadillas, y cuando cerraba los ojos, veía la figura errante con sus ojos vacíos. Nunca volví a cazar en ese bosque, y desde entonces, evito cualquier mención de mi experiencia. Pero a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, aún siento el peso de esa mirada perdida y escucho los susurros lejanos del bosque que parecen seguirme, recordándome que no todo en la naturaleza es tan acogedor como parece. Era el tercer día de mi crucero por el océano, y todo parecía estar transcurriendo sin problemas. El sol brillaba en el cielo, y el vasto horizonte de agua azul se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Aquella tarde, decidí dar un paseo por la cubierta superior para disfrutar del paisaje y la brisa marina. Mientras caminaba solo, noté que la cubierta estaba extrañamente desierta. La mayoría de los pasajeros parecían haberse retirado a sus camarotes o estaban ocupados en otras áreas del crucero. La sensación de soledad se intensificó a medida que avanzaba hacia la parte trasera del barco. Fue entonces cuando vi algo inusual en el horizonte. Una forma oscura se alzaba en el agua, rompiendo la monotonía del azul infinito. Al principio pensé que podría ser una isla distante,
pero algo en su apariencia no cuadraba. No estaba en ningún mapa que hubiera revisado antes del viaje. Intrigado, me acerqué a la barandilla y observé con atención. La figura en el agua se reveló como una masa oscura y ondulante que se elevaba en picos y valles. Parecía que se movía, pero no de la manera natural que esperarías del océano. Más bien, era como si el agua misma estuviera viva. En un intento de discernir mejor lo que veía, saqué mi cámara y tomé algunas fotos. La oscuridad en el agua pareció reaccionar a la luz del flash, revelando una serie de protuberancias y apéndices que se asemejaban a tentáculos. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que estaba viendo algo que escapaba a cualquier explicación lógica. En ese momento, la masa en el agua se agitó de manera brusca, como si hubiera detectado mi presencia. Un sonido gutural resonó en el aire, enviando escalofríos por mi espalda. No esperé a ver más. Corrí hacia el interior del crucero y me dirigí directamente al puente para informar a la tripulación. Cuando les mostré las fotos, los rostros de los miembros de la tripulación palidecieron. Hablaban entre ellos en tono apresurado y preocupado. Me aseguraron que investigarían el asunto, pero me instaron a mantener la calma y no divulgar lo que había visto entre los pasajeros. Durante el resto del viaje, el crucero cambió su ruta de manera inesperada y las actividades en cubierta fueron limitadas. Las explicaciones oficiales eran vagas, pero entre susurros de la tripulación, entendí que algo incomprensible se movía en las profundidades del océano. Aunque regresé a tierra firme, la visión de aquella masa oscura y ondulante en el horizonte del océano persiste en mis pesadillas, recordándome que hay secretos en las profundidades que la humanidad quizás no esté destinada a descubrir. Me encontraba solo en el viejo faro, observando cómo las olas chocaban contra los acantilados. El rumor constante del mar resonaba en mis oídos como un susurro inquietante. Era un lugar apartado, lejos de la civilización, y solo la bravura del océano rompía el silencio. Había escuchado historias sobre el mar de miedo desde que era un niño. Leyendas de barcos perdidos, criaturas desconocidas y tormentas que devoraban incluso a los marineros más experimentados. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los incautos, hasta que me vi parado en el mismo borde de ese vasto e insondable océano. Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras contemplaba las aguas oscuras. La brisa marina traía consigo un aroma salado, pero también algo más, algo que no podía definir. La marea estaba baja, revelando rocas afiladas y corales retorcidos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sentía como si el mismo mar estuviera respirando, inhalando y exhalando con una cadencia siniestra. Decidí aventurarme más allá de la orilla, caminando por la playa de guijarros que crujían bajo mis pies. Las sombras se alargaban a medida que el sol se retiraba por completo, y mi única compañía era el sonido interminable de las olas. El faro parpadeaba detrás de mí, lanzando destellos de luz intermitentes sobre las aguas turbulentas. De repente, una sombra oscura emergió del abismo marino. Era como una masa negra que se retorcía y serpenteadora. Mis ojos se abrieron con incredulidad mientras veía cómo se acercaba lentamente a la costa. La oscuridad del mar de miedo no permitía ver más allá de unos pocos metros, pero la presencia era palpable. Una extraña mezcla de fascinación y terror se apoderó de mí. No podía apartar la mirada de la masa en movimiento, como si estuviera hipnotizado por el mismísimo corazón del mar de miedo. La criatura, o lo que sea que fuera, estaba justo enfrente de mí, pero las sombras seguían ocultando su verdadera forma. De repente, un rugido retumbó desde las profundidades del océano. Las olas se agitaron violentamente, y la criatura desapareció tan misteriosamente como había llegado. Me quedé parado, temblando en la playa desierta, consciente de que había presenciado algo que nunca debería haber salido de las leyendas. Con el corazón latiendo con fuerza, regresé al faro, dejando atrás el mar de miedo y sus secretos insondables. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, aún escucho el susurro del mar, recordándome que hay cosas en las profundidades que la mente humana no puede comprender. El mar de miedo guarda sus secretos celosamente, y yo, por curiosidad o locura, me he convertido en un testigo de su misterio eterno. Hace unos años, un grupo de amigos y yo decidimos pasar nuestras vacaciones en una pequeña cabaña cerca de un remoto pueblo costero. La idea de disfrutar del océano y escapar del bullicio de la ciudad nos emocionaba.
Sin embargo, lo que experimentamos en aquellas noches cambiaría nuestras vidas para siempre. La primera semana transcurrió sin incidentes. Nos dedicamos a explorar las playas desiertas y a disfrutar de las noches estrelladas. Pero al comenzar la segunda semana, las cosas tomaron un giro extraño. Una noche, mientras todos estábamos reunidos alrededor de una fogata en la playa, notamos un sonido peculiar proveniente del océano. Era como un susurro suave y constante, pero no lográbamos discernir las palabras. Al principio, pensamos que era simplemente el viento jugando con nuestras mentes, pero la sensación de incomodidad creció a medida que el murmullo persistía. Decidimos investigar más a fondo y caminamos hacia la orilla del mar. Mientras nos acercábamos, el susurro se volvía más claro, pero seguía siendo incomprensible. De repente, una extraña bruma comenzó a surgir del agua, envolviéndonos lentamente. Las luces de la fogata parpadeaban débilmente, y la atmósfera se volvía más espesa con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando vi algo emergiendo lentamente del océano. No era un barco ni ninguna criatura conocida. Tenía forma humana, pero su piel estaba cubierta de escamas brillantes que reflejaban la luz de la luna. Sus ojos, de un color oscuro e inexpresivo, nos miraban fijamente. El susurro, ahora más claro, parecía emanar de esta figura misteriosa. Mis amigos y yo estábamos paralizados por el miedo. La figura extendió su mano hacia nosotros, como si estuviera invitándonos a seguirlo. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la bruma se espesó aún más, y cuando se disipó, la figura había desaparecido, dejándonos atónitos en la playa desierta. A medida que los días pasaron, volvimos a escuchar el susurro cada noche. Algunos lugareños nos contaron historias sobre antiguos rituales y seres misteriosos que habitaban las profundidades del océano. Decidimos abandonar la cabaña antes de que algo más ocurriera, pero el recuerdo de esa figura y su susurro persiste en nuestras pesadillas, recordándonos que hay secretos en el océano que quizás nunca deberíamos intentar descubrir. Me encontraba solo en mi pequeña embarcación, un bote de pesca gastado que había soportado innumerables tormentas. Aquella noche, el mar estaba extrañamente tranquilo. Las olas apenas susurraban contra el casco, creando un murmullo monótono que resonaba en mi cabeza. Había estado pescando durante horas, pero la pesca había sido escasa. Un presentimiento inquietante se apoderó de mí, como si las aguas mismas estuvieran reteniendo su aliento. Decidí lanzar la red una vez más, buscando desesperadamente un último intento de buena fortuna. Mientras tiraba de las sogas, algo pesado se enganchó. La emoción momentánea se desvaneció cuando, en lugar de la resistencia familiar de un banco de peces, sentí una fuerza oscura y tirante. Con cada tirón, la carga se volvía más pesada, como si algo monstruoso se resistiera a salir de las profundidades. Una mezcla de temor y anticipación se apoderó de mí mientras luchaba con la criatura invisible. Finalmente, emergió del abismo, una red desgarrada y vacía. Confundido y preocupado, miré alrededor en la oscuridad. Entonces, desde las sombras bajo el bote, surgió un susurro gutural. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al reconocer la voz. Era el canto distorsionado de un marinero perdido en el mar, un eco de lamentos ahogados que nunca deberían haber alcanzado la superficie. Las aguas se agitaron a mi alrededor mientras la figura sombría emergía lentamente. Un hombre con ropas empapadas y cabello enredado, sus ojos brillaban con un fulgor fantasmagórico. Sus manos huesudas agarraron los bordes de mi bote mientras murmuraba palabras incomprensibles. Era un espectro del mar, un alma perdida que había encontrado su camino de regreso desde las profundidades. El miedo se apoderó de mí mientras retrocedía, pero el marinero fantasma seguía aferrado al bote. «Nunca debiste pescar aquí», susurró con una voz que sonaba como el chirriar de las olas en una tormenta. «El mar guarda sus secretos y reclama lo que es suyo». Desesperado, intenté remar hacia atrás, pero el bote parecía pegado al lugar, como si estuviera atrapado en un remolino invisible. El rostro del marinero se retorcía en una máscara de agonía, mientras se desvanecía lentamente en la oscuridad del océano. Con un estallido de frío, el bote se liberó de su agarre, y me encontré solo otra vez en la calma inquietante del mar. Las olas volvieron a susurrar su melodía siniestra, y el faro parpadeaba a lo lejos. No había rastro del marinero perdido, pero su advertencia resonaba en mi mente. Desde esa noche,
Nunca más pescaría en esas aguas embrujadas. El mar, con su misterio y sus almas perdidas, era un recordatorio constante de que hay cosas que la humanidad no debería desafiar, secretos que el océano guarda celosamente en sus profundidades. Un grupo de amigos y yo decidimos emprender un viaje de campamento en una remota isla frente a la costa. La isla estaba rodeada por un océano vasto y misterioso, y estábamos emocionados por la idea de explorar sus playas desiertas. Sin embargo, lo que vivimos durante aquella noche cambió nuestra percepción del mar para siempre. Era una noche clara y estrellada cuando decidimos aventurarnos hacia la playa. Las olas rompían suavemente en la orilla, creando una sinfonía relajante. Nos acercamos al agua y notamos que la marea estaba excepcionalmente baja, dejando al descubierto una extensión de arena que normalmente estaba sumergida. Mientras charlábamos y disfrutábamos del sonido del océano, comenzamos a percibir un murmullo profundo y constante que provenía de las profundidades. Al principio, pensamos que era el simple rugido de las olas, pero este sonido tenía una calidad diferente, más inquietante. Miramos alrededor, y todos notamos la tensión en el aire. De repente, la marea comenzó a subir rápidamente, cubriendo la playa que acabábamos de explorar. Nos retiramos hacia atrás para evitar ser arrastrados por el agua. Entonces, emergió del océano una figura indescriptible. Era alta, delgada, y parecía estar compuesta por sombras y agua. Su presencia irradiaba una sensación de antigüedad y malevolencia. El murmullo se intensificó, transformándose en una especie de canto gutural que resonaba en nuestros oídos. La figura nos miró con ojos sin fondo mientras la marea seguía subiendo, como si estuviera bajo su control. Nos sentimos atrapados, como si estuviéramos presenciando algo más allá de nuestra comprensión. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció en las olas, llevándose consigo el canto y la marea. Quedamos parados en la playa, aturdidos y temerosos. Nos dimos cuenta de que no éramos los únicos testigos, ya que varios lugareños también miraban desde la distancia. Nunca pudimos explicar lo que vimos aquella noche, pero todos compartimos el mismo sentimiento de que habíamos sido testigos de algo antiguo y sobrenatural en las profundidades del océano. Desde entonces, la playa dejó de ser un lugar de tranquilidad para nosotros, convirtiéndose en un recordatorio constante de que el mar guarda secretos oscuros y que a veces es mejor dejar que permanezcan ocultos.